esa situación llevó a que eh, Alfred Pinel, un médico, un médico se interesó en mejorar la condición de vida de los pacientes. O sea, ya fueron retirados de todas esas tipos de manejos tan inadecuados y fueron retirados a unos hospitales, digámoslo así, en donde ya tenían sus habitaciones mucho más adecuadas, en donde tenían sus camas, porque anteriormente era acostados en el piso o en camas de cemento construidas para ellos precisamente, pero fueron retirados de entonces de allí y fueron llevados a hospitales en donde se empezó a trabajar el estudio del comportamiento humano, el estudio de la salud mental y pues lógicamente se dejaron de asumir todas esas conductas eh, tan negativas, de mucha barbarie hacia él. Eso en cuanto a ese aspecto patológico eh, de lo que hacían en el tiempo de la trepanación como tal. ¿Sí? Entonces, eh, la historia de la psicología hoy día es un proceso tan cambiante y tan evolutivo como el mismo sujeto que se está estudiando. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es de que eh, todo ha venido cambiando, lógicamente, todo ha venido evolucionando para alcanzar la comprensión de un concepto como tal en lo que se encierra la psicología. Y entonces necesitamos analizar todos esos cambios. Entonces ya se empieza a entender en este concepto toda una serie una línea de tiempo en donde la psicología va evolucionando, en donde ya hay una serie de aportaciones de los filósofos, los científicos, en cada etapa de la historia de la psicología. ¿Sí? Nosotros sabemos de que la psicología tiene muchos campos de acción, una gran cantidad de espacios eh, en la psicología que como ciencia, ya entendiéndola como ciencia porque se ha logrado a partir del positivismo. Recuerden que el positivismo lo que nos dice es que solamente se le tiene que dar credibilidad a lo que se estudia mediante un método científico, mediante el conocimiento como tal. Si no se maneja de esa manera, todo lo que se hable es mm, puros supuestos, pura charlatanería. En este caso, la psicología logra posesionarse con base en esa evolución. Entonces, tuvimos que pasar, como nos lo mostró el video, por Tales de Mileto, por Parmínides, por Hipócrates, por Aristóteles, por Sócrates, eh, que veían, pues lógicamente, pues el campo del alma como tal, veían como o se investigaba el alma, el cuerpo, las sensaciones, la dualidad. Entonces, era visto dentro de un concepto más filosófico. Esa era la inquietud de ellos, el manejo filosófico más que la verdad o el campo de acción de la psicología. ¿Sí? Entonces, todo eso pasando por la trepanación, por cómo trataban a los pacientes psiquiátricos, eh, eso fue evolucionando precisamente porque ya se empezaron a interesar en la memoria, en la inteligencia, en el conocimiento. ¿Ven? Entonces, todo eso empezó a modificar. Y qué bueno que se haya modificado, pues porque pues eso es lo que hasta hoy hemos encontrado como cambios significativos de la psicología. ¿Sí? El primer laboratorio experimental, quién lo creó? ¿Ustedes recuerdan? ¿Bon? Exactamente, exactamente.
Entonces, fíjense cómo empezamos a ver teóricos mucho más actualizados de la época, como John Locke, como Wilhelm Leibniz, como George Berkeley, en donde empezaron a darle un sentido más fuerte al conocimiento, en donde el objeto de estudio no era únicamente el alma, sino que también se le tenía que dar una, y lo decían ahí los filósofos del video, de que teníamos que darle un sentido también al, eh, al aprendizaje, a la sensación, al origen del lenguaje, a las sensaciones como elemento primordial del origen de las facultades mentales. Porque ellos lo decían ahí, nosotros al nacer, nacemos como con un papel en blanco. Y todo lo que el contacto con nuestro mundo cercano nos va a impregnar allí, nos va a generar aprendizaje. Entonces, lógicamente, todo eso lleva a que tengamos la oportunidad de entender que el conocimiento se convierte en el análisis, en la diferenciación de esa parte, ¿cómo lo llamaría yo? Del desarrollo de las emociones como tal. Entonces ya empiezan a hacer investigaciones en psicofisiología, en neuropsicología, en donde se estudia la relación entre los órganos humanos con relación al desarrollo de las emociones, de los sentimientos. ¿Ven? Se estudia un poco el sistema cerebral. Se trata de mirar la relación entre la afectación cerebral o la alteración cerebral y la conducta. ¿Ven? Entonces, empiezan a trabajar muchísimo los elementos del conocimiento científico, el pensamiento inconsciente, el hombre como conciencia de sí mismo, y la influencia que se tiene o que tiene el medio ambiente en la vida de la persona. O sea, ya la persona no estaba siendo vista como un ser sin sentido, sin sensibilidad. La persona ya tenía la posibilidad, se entendía que podía expresarse y mantener una conciencia en ciertas concepciones, en medio del entendimiento, en medio del aprendizaje como tal. Entonces, vemos allí que hay una evolución de la conciencia y una manera diferente de ver el ser humano. Entonces, esa conciencia y ese espíritu forman entonces la consolidación de lo que es el ser humano hoy día. Ya no solamente se está viendo el alma como el centro importante del hombre, no, ya no es el alma únicamente. Ya se habla de la ciencia psicológica desde el enfoque científico. Creo que ahorita nos va a sacar la plataforma, creo que estamos a 3 minutos, bueno, estaré pendiente para retomar en los siguientes 3 minutos. Pero les decía que esa historia como tal de la naturaleza humana y su objeto de estudio, esa psicología científica, seguía siendo cuestionada porque se estaba perdiendo lo que tiene que ver con el alma. Pero el avance fue grandísimo. Entonces fue cuando se inaugura, en el siglo XIX, se inaugura el Laboratorio de Psicología Experimental. Porque para los científicos del momento era muy importante, y en ese caso Wilhelm Wundt, era muy importante entender el comportamiento humano. Y teníamos que entenderlo desde un punto de vista científico, no solamente desde un punto de vista de conocimiento filosófico.
Entonces se empiezan a hacer investigaciones a nivel de las sensaciones táctiles y visuales, a nivel del estímulo físico y la sensación producida por él mismo. Entonces hay una relación grandísima allí entre la existencia del ser humano y cómo el medio ambiente empieza a influir en él. Considera que todo acto humano podría ser entonces explicado por medio de los principios físicos y químicos. Claro, porque hay una reacción bioquímica cuando algo le sucede a alguna persona. Entonces, esos experimentos, como para determinar un poco la percepción, la influencia del medio ambiente y la manera como el ser humano se ve afectado, seguía evolucionando de una manera importante. Vamos a esperar que ya en un momentico nos saca la plataforma para volver a retomar donde estábamos. Permítame un instante, por favor.